Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí nuevamente con otra lección poderosa en el libro de los Salmos. Vamos a estar estudiando el Salmo 51. ¿Se acuerdan que estudiamos el Salmo 32 anteriormente? Que ocurrió luego de un tiempo en que David pudo haber pensado en lo que había cometido. Un salmo de reflexión. Este Salmo 51 ocurre en el momento en que David confiesa su pecado. Y sabemos que fue el gran pecado de David que cometió cuando adulteró con aquella mujer Betsabé y cuando, aparte de eso, añadió muchos otros pecados. ¿Ven? Y se basa en el libro o capítulo 51 de los Salmos. Vamos a estar considerando del verso 1 al 13. Y el tema de la lección es completa restauración. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar nuevamente con tu palabra al pueblo. Le damos gracias por esta oportunidad, Señor, porque son, Dios eterno, bendecidos aquellos, Dios eterno, que tenemos la oportunidad de oír su palabra. Su palabra es de beneficio para todos nosotros. Nos sentimos bienaventurados por esta oportunidad, Señor. Gracias por ella. Bendice a cada persona, amigo o creyente, que en esta hora se ha dado cita para oír su palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga efecto en la vida, en los corazones de todos los oyentes, Señor. Y te damos gracias nuevamente y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Completa restauración. Es decir, que puede haber una restauración incompleta, pero queremos completa restauración. Cuando las cosas se hacen completas, se hacen bien, ¿verdad? De nada vale empezar un trabajo y dejarlo a mitad de camino. Pero el Señor ha hecho en nosotros una obra completa. Amén. Y estamos muy agradecidos. Este Salmo 51 fue escrito aproximadamente 1000 años antes de que Cristo naciera. 1000 años. Y para nosotros que estamos hoy en día serían más de 3000 años. Describe la oración de arrepentimiento que David hizo luego de haber pecado contra Dios, cuando cometió adulterio con aquella mujer Betsabé. No solamente hizo eso, sino que también dirigió la muerte de Urías y causó estrago en familias. Y aparte de todo eso, añadió el pecado mayor, que fue que trató de cubrirlo. Y como dijimos semanas atrás, casi por un año entero. Sabemos que en 2 de Samuel, capítulo 2 y verso 1, se aparece Natán, el profeta. Ya el niño había nacido. Y entonces aparece Natán y confrontó a David. Y le dijo lo que había hecho. Se lo presentó con una historia muy preciosa, ustedes se acuerdan. Y David vino entonces a ser sensitivo al Espíritu y reconoció y confesó su pecado abiertamente y honestamente delante de Dios. Si vamos allá a ese libro de 2 de Samuel capítulo 12, el verso 13, las palabras de David fue: pequé contra Jehová. Alguien dijo, pero fue una oración pequeña. No, porque en este salmo David dice con lujo de detalle la oración entera que hizo a Dios para que le concediera el perdón. Allá en 2 de Samuel solamente aparecen las palabras pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, sí, y Dios te ha perdonado. Pero aquí en este salmo aparecen los detalles, bendito sea el Señor. Esto, por lo tanto, es uno de los salmos más preciosos y más representantes de un corazón penitente. Y nosotros, los creyentes, debemos de aprender de este salmo. Y muchas de las palabras que hay aquí de la súplica que David hizo a Dios, hagámoslas nuestras. El Salmo declara los sentimientos más profundos que existían en David. Los pensamientos de David mientras él lamentaba su gran pecado aparecen escritos aquí. ¿Para qué? Para que sea un ejemplo para nosotros
de lo que es pedir perdón a Dios, llorar por nuestro pecado y sinceramente arrepentirnos. Este salmo, para el que lo lea, debe de servir como un gran ejemplo para que realicemos la magnitud de nuestros pecados. ¿Ah? Este salmo sostiene lo que allá el apóstol Juan escribió en su epístola en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9, donde Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este salmo simboliza lo que Juan dijo allá también en su epístola. Bendito sea el Señor. Le voy a hacer una pregunta a los hermanos creyentes y a los inconversos. ¿A cuánto nos gustaría que se publicaran nuestros errores? Una pregunta que usted no me la tiene que contestar, hágasela a usted misma y contéstesela a usted mismo. ¿A cuánto le gustaría que nuestros pensamientos más íntimos fueran escritos, fueran declarados para que otros lo vieran? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que las oraciones que hacemos íntimamente y en secreto con Dios venga una persona y las publique? Yo creo personalmente que yo me sentiría incómodo. Sin embargo, toda la oración de David, cruda, abierta, aparece en este salmo. Lo puso en los salmos para que se cantara a Dios en los cultos, en los servicios que se daban allá en el tabernáculo y en el templo. Lo hizo para que nosotros lo imitáramos. Lo hizo, como dice en el verso 13 más adelante, para que otros ¿qué? Se tornaran a Dios. Así que yo le doy gracias a Dios, mi hermano David, porque tuvo la valentía, tuvo el coraje, por así decirlo, de poner en palabras una oración tan íntima que mientras usted la lee, usted ve el lloro y el desgarro que había en su corazón por lo que había hecho. Bendito sea el Señor. Y entonces con esa gran introducción, vamos a empezar a leer lo que David dice en el Salmo 51. Hermano Hugo, léame el verso 1. Amén, mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. Aquellos que tienen su Biblia, si buscan este salmo, dice que este fue un salmo, una oración que David dijo cuando Natán se le acercó. Cuando Natán se le acercó para confrontarlo, porque hacía casi un año que había pecado contra Dios y todavía no había confesado su pecado. Cuando dice aquí, ten piedad de mí, piedad se está refiriendo también a misericordia. Dios mío, ten misericordia de mí. ¿Ah? Ten piedad de mí. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Dice aquí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En primer lugar, David desea que sus rebeliones, no la rebelión, rebeliones es ¿qué? Algo plural. David reconoce que había fallado a Dios en más de una ocasión, en más de un pecado. Eran múltiples rebeliones. Puede que alguien diga, pero yo no he pecado tanto como David. Mis pecados son más pequeñitos. Pero sépase que el perdón de Dios no se basa en cuántas cosas malas hemos hecho. No se basa en cuántas rebeliones, sino que David está apelando a Dios, no basado en lo mucho que ha pecado, sino en las grandes y múltiples
piedades de Dios. ¿Ah? Apela a la misericordia y el amor de Dios. Nuestro perdón no vino por la cantidad de pecado que habíamos hecho. No, nuestro perdón viene por la gran cantidad de piedades y de misericordia que Dios tiene para nosotros. Aun si hubiéramos pecado solamente una vez, se requería la sangre preciosa de Cristo para perdonarnos si fuera posible ese único pecado. Pero podemos decir que todos nosotros hemos tenido muchas rebeliones, muchas oportunidades de haberle fallado a Dios. Piedad es un amor incondicional que Dios da al hombre, bendito sea Jesús. Porque Dios perdona muchos o pocos pecados. ¿Ah? Si nuestros pecados fueran como los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, que no se pueden contar, aún así las piedades de Dios son grandes y múltiples para perdonárnoslos. ¿Ah? Si nuestros pecados fueran rojos como la grana, dice el profeta, vendrán a ser blancos como la nieve. Bendito sea el Señor. Porque Jehová Dios, amigo, no rechaza al que viene a Él. No importa cuánto usted se haya ensuciado, cuánto hayamos pecado contra Dios. Esa promesa de salvación que aquí David pide, se nos ha hecho a nosotros y se nos ha dado a nosotros. Esa promesa fue hecha y fue llevada a cabo allá en el Calvario. La sangre del pacto fue esa promesa que nos fue hecha a nosotros. Si pecamos, podemos apelar a la compasión, a la fidelidad y a las promesas de Dios y a sus piedades, que son muchas, para que tenga misericordia de nosotros. ¿Ah? Porque nuestro perdón, amado y amigo, no se basa en nuestros méritos. No. Descansamos en los brazos de Jesús. Descansamos en la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Si yo fuera a descansar en mis propios méritos, no tendría jamás oportunidad de ser salvo. Pero toda mi fe y mi confianza la he depositado en Jesús. Y usted puede hacer lo mismo hoy, amigo. Y Jesús, si usted viene a Él, es poderoso y capaz para salvarlo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Dice ahí, borra mis rebeliones. A mí me gusta porque David va a presentar muchas facetas de lo que es pecar, y las diferentes palabras que él usa son preciosas. La primera que dice es, borra mis rebeliones. ¿Ah? Pensaba yo que es parecido a que usted tenga una gran deuda en una tienda, en un banco, y venga alguien con un borrador y borre toda su cuenta, y abajo diga, se pagó completo. ¿Cómo se sentiría usted? Que lo llamaran del banco, de donde sea, le digan, toda su cuenta ha sido pagada por un benefactor. ¿Ah? Eso es lo que David está hablando aquí. Tengo una lista grande de errores y de rebeliones, pero le pido, Dios, que borre esa cuenta que está en mi contra. Bendito sea el Señor. Qué bueno es que Cristo ha borrado nuestra deuda. Cristo borró nuestra cuenta, y allá lo dijo en la cruz del Calvario, cuando aquellas palabras dijo, consumado es. Pagado completo. Ha sido borrada la cuenta que estaba en contra de todo ser humano. Todo aquel que venga a mí viene a ser beneficiado por el sacrificio que yo he hecho. Bendito sea Jesús. Hermano, léame el verso 2. Amén, mi hermano. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Sigue David usando aquí palabras preciosas. Primero dice
que borre sus rebeliones. Ahora dice que lo lave y que lo limpie. ¿Ah? Lávame significa que estábamos sucios. Amén. Porque se lava aquello que está sucio. Bendito sea el Señor. Indica que hay suciedad. Porque el pecado, amigo, el pecado ensucia a la persona entera. Completamente, de cabeza a pies. Nos ensucia todo. Alma, el cuerpo, la carne, nuestra mente. Bendito sea el Señor. Y aquí David le está pidiendo al Señor: yo me he ensuciado, estoy sucio y deseo que usted me lave 1 y 1000 veces. Fíjense, lávame más y más. En otras palabras, no me dejes de lavar hasta que yo esté limpio de todo sucio. Como cristianos, tenemos que pedirle al Señor que constantemente nos limpie. Él sí nos limpió una vez cuando venimos a Él. Pero la salvación es un proceso activo. Fuimos salvos cuando venimos a Cristo. Continuamos siendo salvos mientras permanecemos en Él y Él nos limpia. Y un día seremos completamente salvos cuando Él venga por nosotros y nos levante. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjense. David había roto por lo menos 2 de los mandamientos que dio Moisés. El mandamiento número 6 era: no adulterarás. Y David lo había roto. Correcto. Y había roto también el 5, que decía: no matarás. Bendito sea el Señor. Y diría yo que esta última, donde mandó a matar a Urías, diría yo que fue como una reacción de un cobarde. ¿Usted sabe lo que es un cobarde? Que a veces no se atreve a hacerle las cosas él mismo, sino que manda a otros que lo hagan por él. ¿Ah? Una reacción de cobardía y de despiadad. Fíjense a quién mandó a matar, hermano Hugo. Mandó a matar a uno de sus soldados más valientes y fieles que él tenía. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? ¿Cómo sabemos que era valiente y fiel? Porque mandó una carta con él mismo diciéndole: póngame al frente, donde están los valientes, los que no tienen miedo. Y allí Urías se paró y no rehusó echar para atrás. Era un hombre de grande valentía. Era un hombre fiel a su rey. Que donde su rey lo pusiera, ahí él se quedaba. Bendito sea el Señor. Yo estoy seguro que si hubieran Urías como hoy y hubieran muerto en el campo de batalla, ¿usted sabe lo que se le iba a dar? Una medalla de bronce. The Bronze Star. Por valentía, por coraje, por fidelidad en la batalla. Fíjense, ese soldado murió dando su vida por su nación, por su presidente, por su gente. Pero mira de Urías, después de eso no se vuelve a decir nada más. Porque aparte de esto, David añadió pecado tratando de encubrir todas estas cosas. Fíjense que instó a sus generales cuando le dijeron, y lo que ocurrió fue que murió Urías. David le dijo: bueno, los que van a la guerra saben que van muchos de ellos a morir. Así que le llegó lo que en cierto sentido él se había buscado. Y dijo: no pierdan miedo de esto. Yo no los voy a enjuiciar. Esto yo lo voy a poner debajo de la carpeta y nadie jamás va a saber este secreto entre nosotros. Bendito sea el Señor. Añadió a su pecado al encubrir las cosas. ¿Ah? No quiso hacer nada ni dijo nada. Bendito sea el Señor. Que muchos se parecen hoy en día a los gobernantes de hoy en día. Que hacen y deshacen cosas que cuando salen a la luz y explotan nos quedamos con los ojos abiertos. ¿Cómo es posible que tal persona haya hecho algo?
¿Ah? Porque todo hoy en día se trata de tapar. Hoy hay gran hipocresía, aún en los mejores gobiernos. Hoy las acciones de los gobiernos hacen daño a las familias. Me pongo yo a pensar en la familia de Urías. Sabemos que él estaba casado con Betsabé, pero ¿y qué del padre? ¿Qué de la madre? ¿Qué de los hermanos? ¿Qué de su familia? Que jamás pudieron saber lo que verdaderamente ocasionó la muerte de su amado, porque todo se tapó. Usted ve cómo el pecado va creciendo, bendito sea el Señor. ¿Ah? David había añadido hipocresía, encubrimiento a sus pecados. Al principio parece que se había salido con la suya, ¿verdad? Como hoy en día también muchos se salen con la suya aparentemente. Pero sépase algo, y lo dijimos las semanas antepasadas, que cuando los siervos del Señor, cuando los que hemos creído en Jesús pecamos, Dios no termina con nosotros, sino que viene una disciplina. Viene un tiempo en que Dios empieza a bregar con nosotros, y muchas veces venimos a sufrir ciertas consecuencias de nuestros errores, que es parte de la disciplina que Dios nos está aplicando, apretando un poquito la tuerca, por así decirlo. ¿Ah? Y aparte de todo esto, como dijimos, David añadió el pecado mayor, que fue posponer su arrepentimiento. Pero aquí le dice al Señor, lávame, lávame, bendito sea Jesús. Mientras David tapaba todas estas cosas, él dice lo que le estaba pasando, las consecuencias de su pecado. Eso lo estudiamos en el Salmo 32, ¿se acuerdan? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Empezó a encorvarse, en otras palabras. Empezó a ponerse más anciano. Los huesos le dolían. Le entró la insomnia. Perdió toda fuerza. Se secó como en sequedades de verano. Se puso un esquelético, en otras palabras. Demacró. ¿Ah? Algo que yo quiero traer a la audiencia es que lo que David hizo era muy común en las naciones paganas. ¿Usted sabía eso? Y en los gobiernos del mundo que no temen a Dios vemos estas cosas. Muertes que se mandan a dar para callar a ciertas personas. Acciones deplorables que se dan porque no hay temor a Dios. Allá en aquellas naciones paganas como Egipto, fíjense, mientras David era rey, Babilonia, Moab, estas clases de cosas que los reyes hacían eran aceptadas. Se le daba no mucho auge porque se pensaba que el rey, como era rey, tenía el poder de quitar y dar vida y de poder tomar a cualquier mujer que él quisiera. Así eran como los gobernantes y los reyes en aquellos tiempos practicaban. Era lo común para ellos. Pero la Biblia nos dice que no debemos imitar al mundo. David no podía imitar a aquellos reyes paganos. ¿Ah? Por eso es que, aunque parecía ser algo aceptable y frecuente cometido por otros reyes paganos, y la palabra dice que lo que David hizo fue malo en gran manera ante los ojos de Dios. Por eso es que ahora que él pide, límpiame de mi pecado. La palabra límpiame está haciendo referencia aquí al pecado o a la lepra, que cuando venía el que era leproso tenía que ser limpiado completamente antes de poder restablecerse a la sociedad, bendito sea el Señor. Esta limpieza y este lavamiento que está hablando aquí es lo que Dios ha prometido a nosotros, amigos. Si creemos en Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y poderoso para limpiarnos. Él es fiel y poderoso para lavarnos de todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Hermano Hugo, léame el verso 3. Amén. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Nuevamente David dice, son muchas las rebeliones que he hecho. No es una sola, mi Dios. Te he fallado en mucho.
Fíjense que cuando Natán llegó y habló con David en aquel capítulo que hablamos, ¿qué pasó? Natán también le recordó a David lo mucho que Dios lo había bendecido. ¿Sí? Amén. Le recordó que Dios lo había enriquecido. Ustedes saben aquella historia del hombre rico que le hizo él, que tenía miles de ovejas. Ese era David. Amén. Ese era David. Dios le estaba diciendo, yo te he dado a ti más de lo que te mereces. Te he dado a ti mucho. Eres rico. Te he levantado de donde estaba y le he dado prosperidad a ti y a tu familia. Y en cierto sentido le está diciendo, y con esto es que me pagas. David fue irrespetuoso ante Dios. Y no solamente él, sino que con sus actos hizo que los malos, los incrédulos, también fueran irrespetuosos ante Dios. Usted ve, mi amado, que a veces nuestros errores y nuestros pecados pueden hacer que otros se alejen de Dios. Pueden hacer que otros blasfemen a Dios. Pueden hacer que otros no deseen volver a Dios porque han visto cómo nosotros hemos actuado. Bendito sea el Señor. 3000 años han pasado desde que ocurrió esto. Y hoy hay gente todavía que se mofan de Dios. Y acusan a Dios de haberle dado otra oportunidad a David, a un hombre que era adúltero, fíjese, a un hombre que era homicida, y se ríen cuando dicen que David era según el corazón de Dios. Usted ve, ahí viene a cumplirse la palabra que le dijo Natán: por tu necedad hará que otros blasfemen a Dios. Porque nuestro pecado puede también tener esas consecuencias en otros. Dios nos perdona, pero podemos alejar a otras personas que pudieron haber venido más pronto a los caminos del Señor. Cuando Natán le da aquellas noticias a David, le dice: tú eres ese hombre que con todas las ovejas que tenía, toda la prosperidad, fuiste y le quitaste la única que este pobre hombre tenía. David pudo haber tenido 3 opciones, mis amados. 3 opciones, creo yo. La primera es no hacer nada. No hacer nada. No reconocer su pecado. Callar y no hacer nada. Seguir viviendo una vida doble. O pudo haber, como él era el rey, él pudo haber dado una señal a uno de los que estaban allí y coger y acabar con Natán. O tercero, que fue la que escogió arrepentirse. ¿Cuál hubiera escogido usted, amigo? ¿Qué hubiera hecho usted? Porque hay personas que cuando se les señala el pecado, más duros se ponen, más rebeldes se ponen. Entonces la cogen contra aquel que le está diciendo lo que Dios le ha dicho. Pero nosotros seamos como David, reconozcamos: sí, he pecado contra el Señor. Allí en aquel cuarto del trono que estaba solamente Natán, David y Dios, allí en aquel cuarto secreto, allí David confesó su pecado. Y todo lo que dijo aparece en este Salmo 51. No sé si lo escribió de inmediato o después que Natán salió, él en lloro y en llanto ahora continúa su súplica a Dios y pone en letra y en papel lo que hoy estamos leyendo. Pero este salmo es un salmo lleno de detalles que fue escrito para nuestra edificación. Fue escrito para que nosotros lo emulemos, para que hagamos lo mismo, bendito sea el Señor. Algunos han dicho, y algunos líderes y personas han dicho: yo no volveré a hacer eso jamás. Pero para el cristiano se requiere mucho más que eso. El cristiano no solamente decir no lo vuelvo a hacer jamás, sino involucrar a Dios en su confesión.
Porque cuando pecamos, amados, necesitamos a Dios más de cerca que nunca. Porque necesitamos su piedad y su misericordia. Mientras el pecado no se confiese y se mantenga en nosotros, ocurre lo que David dice ahí en ese verso. Porque mi pecado está siempre delante de mí. Hasta que David no confesó su pecado, estaba vivo en su conciencia. La conciencia lo molestaba. Nuestra conciencia, si somos del Señor, es para ser dirigida por el Espíritu de Dios. Y si nuestro corazón o nuestra conciencia nos reprende, es porque hay uno que conoce mejor las cosas. Y ese es Dios. Y Él usa la reprensión a nuestro corazón y a nuestra conciencia para que volvamos a Él, para que confesemos nuestro pecado. Por eso es que David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Una de las cosas que me aprendí de este salmo, mis amados, es que el pecado siempre busca compañía. ¿Qué usted quiere decir, hermano Grajales? Que el pecado siempre busca compañía. Que un pecado siempre conlleva a otro. Si no confesamos nuestros pecados y seguimos viviendo en pecado, se le van a añadir más pecados cada vez. Eso fue lo que le pasó a David. Que un pecado iba a otro. Por eso es que en el Salmo 42:7 un abismo llama a otro. Salmo 42:7, un abismo llama a otro. Es decir, que si no confesamos nuestros pecados, se le van a añadir otras cosas malas y otras cosas feas. Bendito sea el Señor. Por eso es que a veces vemos personas que una vez conocieron al Señor, se han apartado del Señor y ahora cometen pecados que no hacían anteriormente antes de haber venido a Cristo por primera vez. Porque al entrar en ello el pecado y no confesarlo y no buscar nuevamente de Dios el perdón, otras cosas se le siguen añadiendo. Bendito sea Jesús. Pero este proceso solamente se rompe si confesamos nuestros pecados delante del Señor. David reconocía eso y por eso dice, he cometido múltiples rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Bendito sea el Señor. Cuando reconocemos nuestros pecados, nos estamos adueñando de la situación. Estamos reconociendo que somos nosotros los culpables. No le podemos echar la culpa a otra persona. Porque hoy en día el dedo de echar la culpa a otro siempre está señalando. Hoy nadie quiere responsabilidad propia. Todo lo que nos pasa es culpa de otros. Todo. Y hay muchos que se dan esa tarea de demandar a cualquier persona por errores que ellos cometieron. Porque el sistema está preparado de una manera que si se buscan a ciertas personas pueden hacer que otros crean esa mentira. Pero en cuanto al pecado, es nuestra rebelión. Es mi culpa. Bendito sea el Señor. No, the devil made me do it, dijo uno por ahí una vez. The devil made me do it. Fue el Satanás, el diablo que me empujó. ¿Y dónde está la responsabilidad personal de cada ser humano? Bendito sea el Señor. Es importante que reconozcamos esto, amados. El verso 4, mi hermano. Amén, mi hermano. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. Amén. Es decir, que Dios está envuelto en el asunto cuando pecamos contra Él. Somos nosotros y Dios los que estamos envueltos en el asunto. Es importante, aquí dice David también, que reconozcamos, mis amados,
que aunque nuestras ofensas sean contra nuestros semejantes, ¿oyó? Aunque hagamos ofensas contra otras personas, el pecado o la ofensa últimamente y finalmente viene a ser contra Dios. Él dice ahí, yo no pequé contra Betsabé, yo no pequé contra Urías, yo no pequé contra mi pueblo que me diste para reinar, yo no pequé contra la nación, yo he pecado solamente contra uno solo, y es usted. Es usted, contra ti solo he pecado. Ahí estamos hablando de lo que estábamos diciendo anteriormente, la responsabilidad personal que tenemos de haberle fallado a Dios. Bendito sea Jesús. Y fíjense, David había pecado, sí, había pecado o había fallado en contra de Betsabé, había fallado en contra de Urías, en contra de su reino, en contra de su familia, aún contra su propio cuerpo, porque allá en 1 de Corintios capítulo 6 y verso 18 dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, que David había también pecado contra su propio cuerpo porque había entrado en adulterio. Pero finalmente en todas estas cosas contra el que estamos pecando y debemos de pedir perdón es contra Dios. Y David aquí dice no solamente eso, sino que David reconoce que Dios está correcto en traer juicio contra él. Fíjense lo que dice ahí. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nosotros, amados, cuando pequemos contra Dios y vamos ante la presencia de Dios, reconozcamos que Dios es justo en la manera que brega y trata con nosotros. Que todo juicio que Dios quiera traer con nosotros, Él tiene la potestad y la habilidad de poder hacerlo, porque Él es el máximo. Aunque nosotros ultrajemos a otras personas, aunque vayamos a herir a otras personas y aún hasta que tengamos que pagar a la sociedad y a la nación cierta deuda por lo que hemos hecho, es a Dios quien le debemos últimamente la gran deuda. Y debemos de estar dispuestos, aquí nos dice David, a aceptar cualquier consecuencia por causa de nuestro pecado. Lo que Dios escoja es correcto. Es lo que le está diciendo. David no se queja del pago o de las consecuencias que iban a venir por su pecado. Él no se está quejando de eso. Él dice, Dios es justo. Dios es justo y puro en sus juicios. Usted sabe que allá en 2 de Samuel, capítulo 12, cuando Natán le habla de que Dios le ha perdonado su pecado, sin embargo, ahora le menciona las consecuencias que David va a tener que sufrir. Sí, porque hay muchos que pecan y dicen, Dios me perdonó, pero hay consecuencias por lo que hicimos. Esa es la palabra de Dios, esa es la doctrina de la Biblia, que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Fíjate lo que le dicen allá a David en 2 de Samuel 12, del 10 al 14. Lo voy a parafrasear. Le dice, por lo cual, hablándole a David, no se apartará jamás la espada de tu casa. Fíjense, por lo que acabas de hacer, en tu casa siempre va a haber guerra. Wow. Tu familia se van a estar matando uno a los otros. No lo vimos entre sus hijos tratar de matar al pobre hombre David para quitarle el reino. Dice, yo haré que de tu misma casa, fíjense, no de los enemigos de Filisteo ni babilónicos, sino de tu misma casa, yo alzaré el mal contra ti. No lo vimos. No vimos los hijos de David levantarse. Sus propios generales, sus gentes más cercanas a él, los que estaban cerca de él se le tiraron en contra.
Esas eran las consecuencias que Dios le estaba dando a David por lo que hizo. Pero David ninguna de estas cosas dijo, no, me trataste muy duro, me diste por donde me duele. Sino que aquí está diciendo, Señor, tú eres justo y puro. Y yo estoy dispuesto a sufrir las consecuencias que usted me está dando. Que mucho se nos olvida eso a los cristianos a veces. Muchas de las cosas que nos vienen son consecuencias de los errores que hicimos. Que maltratamos a muchos, hicimos sufrir a otros, hicimos trampas y las consecuencias ahora nos están acercando. Dice, tomaré a tus mujeres, fíjense, tomaré a tus mujeres. ¿Se acuerdan de las ovejas del cuento? El hombre que tenía muchas ovejas. Él está diciendo, tus ovejas, tus mujeres, las voy a tomar y delante de tus ojos se las voy a entregar a tu prójimo. Fíjense, lo que le hiciste al pobre Urías, que le quitaste su única mujer, las mujeres tuyas te las van a quitar y las van a ultrajar y te las van a robar delante de tus ojos, tú mirándolos. ¿No se cumplió? Absolutamente. Las concubinas de David fueron ultrajadas y raptadas y maltratadas ante la vista de David en su propia casa. Es decir, que un principio bíblico que Dios aquí enseña, mis amados, es que Dios permite que a veces vengamos a ser heridos de la misma manera que nosotros herimos a otros. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por lo tanto, sea así, tenemos que reconocer que Dios está correcto y nosotros somos los que estamos mal. Amén. Hermano, léame el verso 5. Amén, mi hermano. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Fíjense, ese verso 5, vamos a explicarlo de esta manera. David reconoció aquí, definitivamente, que él llegó al mundo con una naturaleza pecaminosa. Nosotros también. Pablo mismo lo dijo allá en Romanos 7:18, donde dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Si vamos a fundirlo hasta la raíz del problema, es que todos los humanos nacemos con una naturaleza caída. Todos en Adán pecamos. Adán allí, en sus entrañas estábamos todos nosotros, porque ¿de quién salimos? De Adán. Todos los hombres, mujeres, salimos de Adán. Es decir, que ante los ojos de Dios toda la raza humana estaba allí representada en los lomos de Adán. Y cuando Adán pecó, nosotros también vinimos a pecar. Éramos pecadores en aquel momento. Eso es lo que nos dice allá en Romanos. No lo digo yo, lo dice la palabra sostiene esto. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Aún antes de haber sido concebidos, ya habíamos pecado, bendito el Señor, como raza humana. David no se está justificando aquí diciendo estas cosas. No es que él está diciendo, bueno, como yo nací pecador, eso es lo único que sé hacer y esa es mi naturaleza. No, lo que David está diciendo aquí está señalando la total desesperación humana porque hemos nacido en pecado. Su madre dice ahí, en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. David nació igual que todos los hombres, nacimos en un mundo pecaminoso. De tal manera que Dios mismo ya lo dijo en Génesis 8:21, cuando dijo que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Amén. Esto no es excusa, amigo, para que usted diga, por lo tanto yo no tengo culpa de lo que hago.
Yo nací virado y así estoy. Yo nací en pecado y así moriré. No. Eso no es para usarse para excusa. David no lo está usando aquí para excusa. Es que reconozcamos cuál es la naturaleza caída del hombre. Pero hay uno que nos da una nueva naturaleza. Hay uno que nos salva. Hay uno que nos ha hecho un hombre nuevo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Qué bueno es Dios que no nos permitió que permaneciéramos en ese estado caído, sino que mandó a su Hijo Jesús para que nos salvara. Mandó a su Hijo Jesús para que nos ayudara. Mandó a su Hijo Jesús para que nos dé vida eterna. Bendito sea el Señor. Hermano Hugo, léame el verso 6. Amén, mi hermano. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Estamos hablando aquí de la restauración completa. Fíjense, aquí David ha confesado su pecado. Y en estos versos ahora empieza a alabar y dar gracias a Dios por lo bueno que es Dios con el hombre. Aquí David enfatiza que Dios toma placer. Fíjense en ese verso. Dios toma alegría cuando hay verdad y honestidad. ¿Dónde? En lo íntimo. ¿Qué es lo íntimo? En el corazón del hombre. ¿Ah? David había engañado a mucha gente. David pensaba que lo que había hecho lo podía poner debajo de la alfombra para que nadie se diera cuenta. Y quién sabe, algunos todavía no conocían todos los detalles. Y pensaba que se iba a salir con la suya, pero Dios lo compungió. Y ahora David anhelaba la verdad y la sabiduría de Dios. ¿Ah? Porque sobre todas las cosas, amados, Dios anhela la integridad y la pureza interna. ¿Usted sabía eso? La integridad y pureza que viene de adentro. ¿Por qué? Porque externamente se pueden aparentar muchas cosas. ¿Es cierto? Externamente podemos engañar a mucha gente. David, quién sabe, había engañado a muchos. Pero lo interno lo ve solamente Dios. Usted puede que haya sido bautizado en la iglesia cristiana. Usted puede que sea un miembro de una iglesia. Y usted puede que tenga una apariencia externa de santidad. Pero el único que conoce cómo está usted es Dios. Porque Él ve el corazón. Por eso es que la Biblia nos dice una y otra vez que no miramos la apariencia externa. Porque en lo externo, que es lo único que el hombre ve, hay un gran riesgo de equivocarnos. Muchos van a perderse habiendo dado apariencia de piedad. Y muchos se van a salvar que al parecer por afuera nadie lo tomaba en serio, pero tenía un corazón recto con Dios. Yo prefiero ser de ese último grupo. ¿Ah? Que mi corazón, ahí dice, tú amas la verdad. Dios quiere que no sea hipócritas con Él. Que en lo íntimo, en lo de adentro, tú seas verdad con Él. En lo secreto, Dios entonces te hará comprender sabiduría. Dios te encaminará, te dejará saber las cosas. ¿Ah? En lo secreto. En el silencio es que Dios reprende. En el silencio es que Dios nos enseña. En el silencio es que Él nos da a conocer su consejo y su sabiduría. Bendito el Señor. Qué precioso. Lo mucho que está aprendiendo ya David aquí. Dios mío, tú te has metido conmigo en mi interior y tú me has visto y ya me estás enseñando cuántas cosas. ¿Ah? Hermano, léame el verso 7. Amén, mi hermano. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Aquí vemos la súplica de un hombre que ahora sabe que Dios ha perdonado su pecado. David desea purificación. ¿Ah?
desea purificación. El hisopo era como un aspersor, era como algo que se usaba, eran como unas ramas con unas hojas que se hacían como un bollo de algo para poder esparcir un líquido. En el Antiguo Testamento aparecen 3 ocasiones en que se usaba un hisopo. Allá, si usted va a Éxodo capítulo 12 y verso 22, fíjense la primera vez que se usa. Dice, y tomar un manojo, eso es un manojo de hisopo, y mojarlo en sangre, que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los 2 postes de la casa con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. Aleluya. Esto es un claro retrato de que la sangre de Cristo nos cubre de todo peligro. La casa donde estaban los israelitas, cuando el ángel de Jehová venía que iba a destruir a todos los primogénitos y veía la sangre, se movía a otro lado. Ahí hay personas que están cubiertos bajo la sangre. La sangre de Cristo nos protege. Por lo tanto, cuando se dice que límpiame con hisopo, está demostrando aquí la protección de la sangre de Cristo. Que no solo nos ha limpiado de pecado, sino nos protege de todo mal. Este hisopo también era usado en la purificación de los leprosos. Cuando los leprosos eran considerados limpios por los sacerdotes, allá en Levítico 14, verso 7, decía lo siguiente: y rociará 7 veces sobre él el que se purifica de la lepra. Usando un hisopo, el sacerdote rociaba 7 veces. Esparcir 7 veces sobre el leproso, demostrando que era limpio. De tal manera que aquí también David está pidiendo limpieza. La lepra del pecado ha sido removida. Y esta acción de límpiame con hisopo está demostrando aquí limpieza de parte de Dios. Y finalmente, allá en Números capítulo 19, verso 6, cuando se traía la vaca alazana, the heifer, que era una vaca especial para unos sacrificios especiales, en Número 19, 6, el sacerdote dice, luego tomará el sacerdote manera de cedro e hisopo, ese manojo de hisopo, y lo echaré en el fuego en que arde la vaca. Por lo tanto, solo los sacerdotes podían aplicar el hisopo y usarlo para la purificación. ¿Y quién es nuestro sacerdote? Sobre todo, Cristo. Cristo. Cuando aquí habla, límpiame con hisopo, es Señor Jesús, límpiame espiritualmente. Señor Jesús, límpiame moralmente. Señor Jesús, límpiame emocionalmente. A través de tu sacrificio que has hecho por mí, bendito sea Jesús. David, por lo tanto, es un gran profeta porque habló tanto del Mesías. David en sus escritos hacía referencia al sacrificio que Cristo vendría a hacer una vez por todas en la cruz del Calvario. David quería, igual que nosotros, que Jesús sea nuestro sacerdote, que nos declare limpio, bendito sea el Señor. En Hebreos 19, capítulo del 13 al 14, Hebreos 9 del verso 13 al 14 lo dice, así como la sangre era rociada, estoy parafraseando, así como la sangre era rociada, la sangre de Cristo es rociada para limpiar nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por lo tanto, estas palabras de David, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, están haciendo referencia al sacrificio de Jesús, mi amigo. El único que puede purificarnos. El único que puede traer a nuestros labios una alabanza vibrante. Usted sabe que Dios Padre no perdona nada fuera de la sangre de Jesús. Solo a través de la sangre
y el sacrificio de Cristo en la cruz es que el Padre perdona. Ningún otro medio. No podemos ir con ninguna otra razón para pedir perdón. Porque el pecado, amigo, es una gran mancha, pero la limpieza de Dios es efectiva. Amén. Y esa era la fe de David y esa es nuestra fe, que Dios nos ha limpiado de nuestros pecados, bendito sea el Señor. Fíjense que aquí David no está hablando de la sangre de un macho cabrío, no está hablando aquí de traer una vaca, está hablando aquí de ser purificado directamente por Dios. Directamente por Dios. Él reconoció y lo dijo en otros salmos, ¿se acuerdan? Que los sacrificios de animales no eran suficientes. No agradaban a Dios, porque eran solo representantes de un sacrificio perfecto que vendría de parte de Dios para limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. Hermano, léame el verso 8. Amén, mi hermano. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Qué precioso que junto con ese perdón, David ahora puede pedir otra cosa, y es ser restaurado. Ser restaurado. Ser restaurado espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Ahí le está diciendo, Señor Jehová, usted me ha roto los huesos. Fíjense, los huesos que has abatido. Señor, usted me dio duro, pero usted es el único que puede sanar mis huesos. No hay médico, no hay terapia que pueda curar la enfermedad del pecado. Solamente Jesús. Y mis hermanos, si nuestros huesos están abatidos por errores que hemos cometido, por pecados que hemos cometido, así como han sido rotos, Dios los puede restaurar. Amén. Allí en el Salmo 32, David había dicho, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero ahora aquí dice, mientras hable y confiese, usted sanará mis huesos. Bendito sea el Señor. Porque Dios es la fuente de toda sanidad. Dios es la fuente de todo verdadero gozo. Dios es la fuente de toda alegría. Y si Dios las remueve por un tiempo, Dios no las puede restaurar nuevamente. Amén. Busquemos a Él. David aquí implora a Dios que le devuelva ese gozo, que le devuelva esa alegría. Bendito sea el Señor. Las consecuencias de su pecado permanecerían con él, pero él buscaba que aparte de eso Dios le restaurara gozo. Hay a veces que sí, vamos a tener que pasar por ciertas situaciones por nuestras negligencias. Sin embargo, aparte de que estamos pasando por esas consecuencias, el gozo del Señor puede estar con nosotros. Amén. Pensaba yo en una persona que por negligencia se montó en un carro y tuvo un accidente y chocó, matando a miembros de una familia. ¡Qué tragedia! Vendrán consecuencias. Quién sabe, durante su vida él se acordará de lo que hizo y sentirá dolor. Pero no por eso significa que el gozo de Dios y de su salvación no se le ofrezcan. Y eso es lo que David está diciendo aquí. El verso 9, hermano, léame el verso 9 para seguir viendo lo que David le pide al Señor. Amén. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Nuevamente viene David haciendo alusión a esa palabra borra. Borra todas mis maldades. Cuando Dios borra nuestras maldades, usted sabe que Él nunca se acuerda de ellas otra vez. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque nosotros a veces perdonamos, pero nos acordamos de las cosas.
Allí en Hebreos 10, capítulo 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando Dios perdona nuestros pecados, es como si nunca hubiéramos hecho eso. ¿Usted sabe eso? Qué grande es Dios. Qué magnífico es Dios, que no piensa como los hombres. El amor de Dios es puro. Dios no es de dos palabras. Dios no te dice te voy a dar y te voy a quitar. No. Dios se entrega por completo al hombre. Amigo, Dios ha entregado lo mejor que ha tenido, su Hijo, para salvación de su vida. Bendito sea el Señor. Es de tal manera que David continúa repitiendo lo mismo. Usted ve, lávame, bórrame, límpiame. Yo noto a David aquí en una oración, amado, en llanto. En una oración en que su alma se está desplomando. En una oración en que él continúa repitiéndole a Dios lo mismo. Perdóname, Señor, límpiame. Yo sé que se lo pedí ya en el primer verso, pero se lo vuelvo a pedir otra vez. Límpieme, láveme, restáureme, borre mis rebeliones. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Qué gran ejemplo para nosotros. Sabiendo que Dios está dispuesto a hacer estas cosas. Hermano, léame el verso 10. Amén, mi hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Luego que David es perdonado, fíjense, luego que es perdonado, que ahora siente el perdón en su corazón, ahora pide al Señor que haga un milagro de creación. Fíjense. Crea en mí. Esa palabra crea es la misma palabra que se usó allá en el Génesis cuando Dios creó al hombre. Es decir, que el crear un nuevo corazón es un acto de creación que solamente puede hacer Dios. Ningún programa aquí en la tierra, ninguna escuela, ningún libro, ningún hombre, ningún gobierno puede crear corazones nuevos. David reconoce que en el corazón sucio que él tenía no había nada que Dios podía usar. Dios tenía que darle un órgano nuevo, un trasplante nuevo de corazón. Solo Dios puede crear un nuevo corazón. David no está pidiendo nada más que menos que un milagro de parte de Dios. Una creación nueva. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero para que este corazón sea limpio, David también pide que Dios le dé un espíritu recto, nuevo, dentro de él. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque David no quería continuar haciendo lo malo. Porque David quería que Dios lo cambiara de adentro hacia afuera. Ese es el secreto, amigo. Todo lo que se haga por afuera por tratar de cambiar no es permanente, pero si Dios cambia el corazón del hombre, permanece limpio. Bendito sea el Señor. ¿Ah? David deseaba continuar en el camino de piedad. Bendito sea el Señor. Para que nuestro corazón se mantenga limpio, tiene que haber en nosotros un espíritu renovado. ¿Qué significa la palabra renovar? Nacer de nuevo. Un espíritu restaurado. Fíjense, cuando Dios hizo al hombre, amigo, allá en el Génesis, dice que sopló en él espíritu y vino a ser el hombre alma viviente. El espíritu del hombre era puro antes de pecar. ¿Okay? El espíritu del hombre lo único que hacía era buscar a Dios porque era limpio y santo como Dios. Pero cuando entró el pecado en el mundo
El que vino a sufrir fue el espíritu del hombre. El espíritu del hombre se ensució, perdió gradas. El espíritu del hombre perdió la comunión que tenía directamente con Dios. Por eso fue que Adán y Eva empezaron a huir, se sintieron cohibidos, no tenían ya esa comunión que tenían con Dios. ¿Ah? Todo hombre que anda todavía en pecado tiene un espíritu degenerado, un espíritu que no puede tener esa comunión con Dios. De ahí que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del espíritu no puede ver el reino de Dios. Cuando venimos a Jesús, lo que nace nuevo en nosotros es nuestro espíritu. Ahí lo está diciendo David, renueva, hazme que mi espíritu nazca de nuevo. Cuando venimos a Jesús, nuestro espíritu que había perdido lo de Dios, ahora tiene comunión con Dios. Y nuestra alma, que siempre sigue al que esté más fuerte, si es la carne, el alma se deja llevar por los instintos y los deseos de la carne. Pero si es el espíritu el que es fuerte y el que busca a Dios, el alma se apega a Dios y busca a Dios. Por lo tanto, cuando el espíritu se regenera, el alma se va a alinear al espíritu y va a ser, por así decirlo, influenciada por el espíritu regenerado y no desea ya pecar contra Dios. Eso es lo que David está pidiendo aquí. Dame un espíritu. Y está hablando de su espíritu humano, porque si usted ve ahí, se usa espíritu con letra minúscula. No estamos hablando aquí del Espíritu Santo. Estamos hablando del espíritu del hombre. Dice, dame un espíritu dentro de mí que sea, ¿qué? Recto. Recto significa que sea fuerte, que no se doble, que sea firme, que sea capaz de resistir al diablo. Sea capaz de resistir los instintos de la carne. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Junto con un corazón nuevo, aquel que viene a Jesús viene también a recibir un espíritu renovado. Amén. Cuando pecamos contra Dios, el creyente peca contra Dios y no confiesa su pecado, su espíritu ha perdido un poco. Pero es necesario volver a esa comunión con Dios, confesando nuestros pecados. Si dejamos que ese pecado permanezca no confesado, el espíritu empieza a perder fortaleza y empieza a perder el deseo de buscar a Dios y empieza a huirle a Dios en vez de acercarse a Dios. ¿Ah? Y entonces por el lado está la carne, que entonces toma ventaja y la carne crece y entonces usurpa al alma y hace que el alma y la carne ahora se hagan más amiguitos y pequen contra Dios. Por lo tanto, el secreto a que la carne no tenga ventaja sobre nosotros es teniendo un espíritu fuerte. Amén. Eso es lo que David está diciendo ahí. No me dejes volver a la carnalidad que tenía. Dame un corazón nuevo, pero renueva mi espíritu dentro de mi hermano. Léame el verso 11. Amén, mi hermano. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Ahora cuando ves aquí la palabra espíritu es con letra mayúscula. Ahí se está refiriendo a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo se había asentado sobre David. ¿Se acuerdan cuando David fue ungido? Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios lo capacitó para ser rey, para ser un hombre justo. Sin embargo, David había visto que el Espíritu de Dios había sido removido de su antecedente. ¿Quién era ese? Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl fue elegido rey y el Espíritu de Dios vino sobre de él. Pero David había visto que por la desobediencia de Saúl y su continuo pecar
el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y por lo tanto David gime y clama a Dios y le dice, no hagas conmigo como hiciste con Saúl. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ah? Porque él reconoce que el Espíritu Santo, Dios mismo, era lo que lo capacitaba y estaba con él. Y es el Espíritu Santo en el creyente el que constantemente nos convence de pecado. El que nos mantiene enfocados en Cristo. Porque el Espíritu viene para hablarnos de Jesús. No viene para hablarnos del pastor. No viene para hablarnos de los evangelistas. El Espíritu Santo tiene un dedo que siempre está apuntando ¿a quién? A Cristo. A Cristo. A este es que tienes que ver. A este que tiene que emular. Lo que él hizo, hazlo. Bendito sea el Señor. Hoy en día la gente ve a los hombres. Hoy en día la gente ve a los líderes. Hoy en día la gente ve las denominaciones. Y se quieren dejar llevar por ellos. Pero el que nosotros seguimos es a Cristo. Amén. Pero hay peligro, amados, cuando resistimos la convicción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo pecamos contra él repetidamente y no confesamos, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se pone triste. ¿Usted sabía eso? Se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se pone triste, no permanece en una faceta operando en la vida del creyente. Está ahí, pero no puede actuar a través de la vida del creyente, porque el creyente todavía está en desobediencia. Pero hay una cura para eso, y es confesar nuestro pecado, huir de la maldad, para que Dios continúe obrando en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Como el hijo pródigo partió, pero luego vino. Después de haber descubierto lo que es la miseria del mundo. Así también David ahora reconoce lo que había hecho y cómo había despreciado la bondad de Dios y quería volver nuevamente a tener compañerismo con Dios. Por eso dice, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Porque no hay algo más terrible en el creyente, bendito sea el Señor, que le debemos de tener miedo, y es ser rechazado por Dios. Pero Dios nos ha dicho que aunque le fallemos, Él es fiel. Aunque pequemos, si vamos ante Él, y con sinceridad y honestidad pedimos perdón y nos apartamos del mal, Él nos perdona. Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. En otras palabras, que la posibilidad de pecar que puede existir en el creyente no es razón para decir que Dios se va a apartar de él, sino que Dios lo busca. Dios le sigue dando oportunidad. Y debemos de ir a Él. No usar la gracia como excusa para seguir pecando, no, sino recibir ese perdón y de agradecimiento acercarnos más a Dios y vivir más cerca de Él, bendito el Señor. Vamos a hacer una comparancia aquí entre David y Saúl, a ver cuál de los dos pecó más, porque hay personas que me dicen, yo no hago tantas cosas malas como aquel, pero le dije ahorita, que el perdón de Dios no se basa en cuántos pecados hicimos, sino en la multitud de sus piedades, en la grandeza de su misericordia. Saúl no obedeció a Dios, ¿verdad? Ni obedeció en cierto sentido a Samuel. ¿Se acuerdan, verdad? Que en ciertas ocasiones se le dijo, no hagas esto, y Saúl hizo lo otro. No esperó hasta que llegara Samuel para hacer el sacrificio, sino que usurpó para él el oficio de sacerdote para poder mantener a la gente quieta. ¿Y David qué hizo? Cometió asesinato, cometió adulterio, mintió, tapó las cosas, trajo desgracia sobre su familia.
consecuencias grandes sobre su casa. Se tardó en confesar. Alguien me dijo, no, pero David hizo mucho más cosas que Saúl. Pero Saúl era un reincidente. Un reincidente es una persona que comete un error pero no aprende de ello, sino que continúa haciendo lo mismo una y otra vez. Y no va a Dios en busca de perdón. David reconoció su pecado y volvió a Dios. Y no se vuelve a decir que David haya cometido esta clase de pecado otra vez. Bendito sea el Señor. Si vamos a la palabra, en Gálatas 5:21 se menciona que los que hacen tales cosas, los que practican tales pecados, no heredarán el reino de los cielos, como brujería, blasfemias, homicidios, adulterio. Entonces, ¿por qué Dios se mantuvo con David y no con Saúl? Por las palabras que vemos aquí que David habla, demostrando un arrepentimiento sincero. Cuando a Saúl se le acercó Samuel, empezó a echarle la culpa a Samuel. Llegaste tarde, por eso fue que hice esto. No se arrepintió de veras, bendito sea el Señor. Porque Saúl quería que la gente pensara bien de él y no necesariamente que Dios pensara bien de él. Sin embargo, David en su rotura que tuvo aquí, lo que deseaba era cuál es la opinión que Dios tiene de mí. Bendito sea el Señor. Amigo, ¿usted ha pecado igual o menos que David? Hermanos, ¿le hemos fallado a Dios en cosas semejantes igual que David o Saúl? Qué precioso que todavía Dios no nos ha rechazado. Qué precioso que todavía Dios nos ama, nos da la oportunidad. Y a través de esta palabra hoy nos está diciendo a todos nosotros que Él tiene grandes misericordias de aquellos que se arrepienten. Seamos como David, no como Saúl. Amén. Porque no es la magnitud del pecado lo que sigo hablando, no es la magnitud del pecado, sino la multitud de las piedades de Dios, lo que inclina la balanza a nuestro favor. No es si hemos hecho mucho o poco, todos hemos pecado. Es que la balanza se inclina a nuestro favor porque las misericordias de Dios son grandes y eternas y sobreabundan, bendito sea Jesús. Hermano, léame el verso 12. Amén, mi hermano. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Parte de lo que perdemos cuando pecamos contra Dios y no confesamos es que la comunión con Dios se pierde. Y sabemos que Dios disciplina a sus hijos para que volvamos a tener esa comunión con Él. Mientras David vivía en pecado, no tenía verdaderamente alegría. Por eso él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él deseaba que el gozo del Señor viniera a él. A los que Dios rescata, Él llena de su gozo. A los que Dios acepta, Él nos da gozo. No importa las circunstancias de la vida. David deseaba que el Espíritu Santo lo sostuviera, lo sostenga. David no se iba a sostener por él mismo. Ninguno de nosotros nos podemos sostener nosotros mismos. No nos engañemos. Nosotros no estamos necesariamente fuertes porque es que así somos. Si estamos en el Señor y nos hemos mantenido es porque el Espíritu Santo de Dios nos está sosteniendo. El Espíritu noble de Dios nos sostiene, bendito sea Jesús. David tenía la confianza de que Dios estaría con él y no lo dejaría solo. Porque cuando confiamos en nosotros mismos, aun cuando quisiéramos hacer las cosas buenas, tarde o temprano venimos a hacer las cosas mal. Si confiamos en nosotros mismos.
Terminamos el verso 3, hermano. Amén, mi hermano. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Esto lo hablamos anteriormente, que una de las razones en que David escribió este salmo fue para que fuera de ayuda a otros, que quién sabe cometieran los mismos errores y pecados que cometieron a él. David hace una promesa aquí de enseñar, por eso es que este salmo también es un migdal. ¿Se acuerda que la semana antipasada en el Salmo 32 y en otros dijimos que era un salmo migdal, que significa un salmo de enseñanza, de instrucción? David aquí ha abierto su corazón al aire libre para que todo el mundo sepa lo que había dentro de él. Y uno de los propósitos es para enseñar a otros pecadores a que se conviertan a Dios. Qué precioso. ¿Ah? Porque la bondad de Dios siempre conlleva al arrepentimiento. Cuando Dios muestra su bondad y su amor por el hombre, no es para destruirlo. No es para mandarlo al infierno. El amor y la bondad de Dios es desplegada porque Dios quiere salvar. Porque Dios quiere traer hacia Él. Y aquí David quiere ser un instrumento de Dios para restaurar a los pecadores a los caminos del Señor. Amados, aquellos de nosotros que hemos sido restaurados, el pecador que ha sido restaurado de parte de Dios, por ahí dice completa restauración. Cuando Dios nos ha levantado a nosotros que hemos pecado, usted y yo tenemos una perspectiva única, entienda, una perspectiva única, un testimonio único de que podemos hablar a otras personas como ejemplo de lo que Dios hizo por nosotros. Porque hemos vivido esa experiencia. Y aquel que vive una experiencia tiene una perspectiva de poder ayudar a otras personas, porque aquellos que están pasando por lo mismo, Él lo ha pasado. Eso es lo que David está diciendo aquí. Nosotros estamos en una posición envidiable y única de poder conectar con otras personas que están teniendo la misma experiencia que nosotros tuvimos. ¿Usted ve eso? De ahí es que viene el compañerismo. De ahí es que viene el buen consejo. Que nos acerquemos a aquellos que han fallado, a aquellos que han tambaleado, a aquellos que se han retenido, y usemos nuestro propio testimonio personal para dejarles saber que nosotros éramos iguales que ellos y Dios nos restauró. Eso es lo que aquí David está enseñando. Al que Dios ha perdonado, tiene una gran responsabilidad de hablarles a otros. David aquí le dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces hablaré de ti. ¿Ah? Y los pecadores se van a convertir. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Estas palabras que hemos hablado, permita el cielo, permita a Dios que hayan sido de edificación a muchos. Muchos que se sienten hoy en día que están parecidos a David en el fondo. Que piensan que para ellos no hay perdón. Que piensan que ya han hecho tantas cosas malas que Dios ya no los oye. La palabra nos dice todo lo contrario. Las piedades de Dios son multitudes. Dios tiene misericordia para siempre. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos ahora a hacer 2 oraciones. La primera oración es por los hermanitos creyentes, la iglesia bendita del Señor, para fortaleza, y luego vamos a orar por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti, le damos gracias porque su palabra siempre es buena, su palabra siempre edifica. Señor, venimos reconociendo, Dios eterno, que todos nosotros le podemos fallar y le hemos fallado, pero su misericordia y su fidelidad es para siempre, Señor. Usted ha estado con nosotros desde el principio hasta el fin y usted nos ha prometido estar con nosotros, Señor. Mira, Dios eterno, tu iglesia, que oye tu palabra, Señor. Vivimos en este mundo, Dios mío, a veces de tantas sinsabores y tantas pruebas y tantas tribulaciones. Y le podemos fallar, Señor.
Pero estamos ante usted ahora pidiendo perdón, Dios eterno. Restauración. Que usted, Dios eterno, fortalezca nuestro corazón. Borre nuestras rebeliones. Nos dé un espíritu, Dios eterno, que te busque. Un espíritu firme dentro de nosotros, Señor. Aquellos hermanitos que están enfermos, pon tu mano sanadora. Aquellos hermanitos que están retenidos, Señor, acércate, déjale ver que usted, Dios eterno, todavía los ama y está interesado en ellos. Aquellos que emocionalmente están drenados, que no tienen ya fuerzas para seguir hacia adelante. Restaura los espíritus, Señor. Restaura el espíritu de los hombres, Dios mío, de las mujeres que oyen mi palabra en esta hora, para que usted, Señor, more en cada uno de nosotros y nos dé fortaleza. Y te damos gracias por todas estas cosas, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración ahora por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Amigo, usted ha sido partícipe de una oración como ninguna otra de este varón David. Amén. Cómo confesó todos sus pecados delante de Dios y se levantó de esa oración con gozo, con certeza de que Dios lo había perdonado. Usted en esta hora le ha fallado a Dios en muchas cosas, pero para usted hay oportunidad de perdón. Todavía Dios no lo ha rechazado. Todavía si estas palabras están llegando a usted está oyéndolas, es porque Dios está interesado en usted. Y lo que queremos es que usted corra y acepte a Cristo. Y lo hace a través de una oración que usted va a repetir. Levante ahí su mano donde está y haga esta oración de fe. Padre, en esta hora yo vengo ante ti. Yo he oído su palabra. Su Espíritu Santo me ha conmovido. He sentido en mi corazón un llamado, un deseo de aceptarte, Cristo. Esto no vino de mí, sino que tu Espíritu Santo lo ha puesto. Tu Espíritu Santo me llama y yo no quiero resistir esa voz. Yo quiero que tu Espíritu Santo venga y more en mi vida. Y por lo tanto, en esta hora, Dios, yo acepto a Jesús. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Borra todas mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame más y más de mi pecado. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se aposente en mí y nunca departa. Que tu Espíritu Santo me guíe, me redarguya, me dirija, Señor. Yo le prometo de hoy en adelante servirle todo el resto de mis días, porque quiero estar con usted en gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos, si usted ha hecho esa oración de fe, usted es salvo en esta hora. Le pedimos que haga 3 cosas para que continúe en esta fe preciosa. Número 1, saque tiempo para orar. A través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios. La oración es muy importante en la vida del cristiano. Usted puede escoger cualquier tiempo que tenga para orar. La oración es algo que necesariamente lo hacemos de rutina, sino lo hacemos por necesidad y por lo tanto lo hacemos en cualquier lugar y ocasión que se nos presente. Amén. Si usted está trabajando, usted puede orar hasta mientras hace su trabajo. Su mente puede estar en comunión con Dios. Le pedimos también que saque tiempo para leer la palabra. Búsquese una Biblia. Si no tiene una Biblia, tiene una tableta o un teléfono smartphone, de estos teléfonos que tienen internet access. Usted puede download la palabra del Señor en inglés o en español y escudriñarla. Empiece con los evangelios y continúe con los libros de los Hechos. Tercero, búsquese una iglesia a la cual usted pueda visitar. Empieza a visitar una iglesia donde se presente a Cristo, una iglesia donde se adore a Jesús, no a estatuas, no a otros dioses, no a nadie más, sino solamente a Dios, a Jesús. Amén. Necesitamos que usted busque un lugar para visitar. Amén. Si no tiene un lugar, aquí en la iglesia de Worcester
Estamos nosotros localizados allá en el 166 de la Holden Street. Usted coge la 190 y se sale en la salida de Ararat Street. Y va a seguir a la izquierda donde está Brattle Street y por ahí va a encontrar la iglesia de nosotros que se encuentra en el 166 de la Holden. Estamos ahí los viernes a las 7, los domingos a las 2 de la tarde. Pero llame a los números que aparecen en pantalla para cerciorarnos de que vamos a estar ahí ese día, porque queremos conocerlo. Amén. Allí está el pastor Manuel Forti y otros hermanitos que le vamos a dar una bienvenida. Amén. Gracias por haber escuchado. Ahora vamos a pedir que el grupo de trabajo que está conmigo se despida. Vamos a empezar primeramente con la hermana Olga entonces. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Señor, aleluya, porque hemos podido tener otro estudio precioso de la palabra del Señor y espero que se gocen mucho. Es una palabra poderosa, aleluya, y yo me he gozado mucho. Dios me les bendiga. Amén. Vamos ahora a pedirle al hermano Arturo que nos lea también, que diga, que nos dé un Dios les bendiga a los hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y finalmente el hermano Hugo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo Jesús, mis amigos y mi familia. Dios bendiga a toda su casa. Amén. Amén. Y este es el hermano Benji, ¿verdad? Vamos a despedirnos, pero siempre con las palabras que dejamos, ¿verdad? Una de las despedidas del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 16, en que al despedirse insta a los hermanitos que amen al Señor Jesús. Que amen al Señor Jesús, pero que reconozca que van a haber personas que no quieren amar a Dios, que no quieren amar a Jesús. Y aquellos que no aman a Jesús y no buscan el amar a Jesús son diferentes a nosotros. ¿Ah? Y sin embargo, luego de decirle esas cosas, Él nos advierte de algo precioso que va a ocurrir. Y Él dice, el que no amares al Señor Jesús sea anatema. Es diferente a nosotros. Pero nosotros que amamos al Señor Jesús, decimos Maranata, que significa Cristo, ven pronto. Amén. Dios me les bendiga.